Hola, ¿cómo les va? Sean todos muy, pero muy bienvenidos nuevamente a esta edición de Práctico, el curso para crecer. El martes pasado estuvimos viendo la enseñanza, la primera parte de la enseñanza, cómo oír la voz de Dios. Y en esta noche vamos a estar viendo la segunda parte de esta maravillosa y poderosa enseñanza útil para la vida práctica de todo cristiano, de todo hijo e hija de Dios. Acordémonos que necesitamos desmistificar el tema de oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios puede hablarnos con una voz audible, con una voz perceptible, porque está en la Biblia y de hecho para Él no hay nada imposible, el hecho de que Dios nos hable con una voz audible no es la regla general, sino que es la excepción. Siempre existen dos extremos en este tema que tenemos que tratar de evitar. Por un lado, el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Cuando hay gente que le parece que Dios le habla a cada rato, en todo momento, en todo tiempo, y cualquier pensamiento que les viene a la mente les parece que es la voz de Dios hablándoles. Por el otro lado, o en el otro extremo del péndulo, está la ignorancia. Aquel que no sabe cómo habla Dios, que no puede identificar la voz de Dios, que no sabe de qué manera le habla el Señor y por lo tanto para él el oír la voz de Dios es un tema totalmente desconocido y ajeno. En esta noche queremos seguir con esta enseñanza y evitar estos dos extremos. Por un lado el misticismo, pero por el otro lado también la ignorancia. Acordémonos que saber identificar la voz de Dios, saber cómo Dios nos habla y poder oír su voz es un entrenamiento, es un hábito que vamos generando a lo largo de toda nuestra vida cristiana y que nos puede llevar toda una vida de aprendizaje. ¿Por qué? Porque acordate, nacimos ciegos espirituales y nacimos sordos espirituales. Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos nuestra primera experiencia con el Espíritu Santo, se nos revela la verdad, empezamos a ver lo que antes no veíamos y empezamos a escuchar lo que antes nunca habíamos escuchado. Pero después tenemos que seguir creciendo en esto de saber identificar y saber oír la voz de Dios. Como algo importante que mencionamos el martes pasado, y no quiero dejar de recordarlo, acordate que cuanto más cerca estemos de la presencia de Dios, cuanto más busquemos a Dios, cuanto más cerca estemos de Él, a través de la oración, a través de una vida espiritual, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de nuestra comunión diaria con el Espíritu Santo, más vamos a poder identificar la voz de Dios en nuestras vidas. Es como, lo dimos como ejemplo el martes pasado, lo que hoy se conoce como el Wi-Fi. Es muy cierto que cuanto más cerca estamos del módem, o sea, del aparato que emite las ondas de Wi-Fi, mejor conexión, mejor Wi-Fi vamos a tener. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con oír la voz de Dios. Cuanto más cerca estés de su presencia, cuanto más lo busques, más vas a poder escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo en tu vida. Aunque hago la aclaración, la misma que hice la semana pasada, si Dios nos quiere hablar, si Dios le quiere hablar aún a aquel que está apartado y lejos de Él, aún a aquel que no lo conoce, nunca tuvo una relación ni tuvo un vínculo con Dios, si Dios le quiere hablar, le va a hablar, porque para Él no hay nada imposible. ¿Para qué nos habla el Señor? Y esto es importante que lo volvamos a mencionar. Nos habla para guiarnos en la toma de decisiones, en el rumbo a seguir. Nos habla para guiarnos cuando tenemos que elegir. Nos habla para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, como el padre exhorta a su hijo, a su hija, con amor, si es necesario. Nos habla para decirnos lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, lo que es bueno o lo que es malo, lo que nos conviene o lo que no nos conviene, lo que nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Nos habla para aconsejarnos, para advertirnos, para amonestarnos de ser necesario y también para mostrarnos su voluntad y lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, antes de seguir adelante, un breve repaso. Número 1, ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo oír la voz de Dios? Dios te habla por medio de la Biblia, de la lectura de la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios te habla al corazón, aquí, a tu interior,
al alma por medio del Espíritu Santo. Lo estuvimos viendo el martes pasado y te aconsejo que si no viste la primera parte, para poder comprender esta segunda parte, puedas ver la primera parte de esta enseñanza. Te habla por medio de los frutos del Espíritu, y cuando hablo de los frutos del Espíritu, no es lo que se ve, es lo que no se ve y que está en nuestro corazón. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Paz, amor, paciencia, benignidad, santidad, fe, confianza, esperanza, mansedumbre. Te habla por medio, y ahora sí vamos al punto 4, a la clave número 4 de esta enseñanza. Te habla por medio de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el órgano, no de carne, no que se puede palpar, sino que es el órgano invisible y es un instrumento. La conciencia es un instrumento que Dios nos dio desde el momento que llegamos a este mundo para señalarnos, para mostrarnos si estamos haciendo algo bien o si estamos haciendo algo mal. Es muy común escuchar de la gente cuando dice, tengo la conciencia tranquila, o la conciencia me está acusando, me siento culpable porque la conciencia me está haciendo sentirme culpable. La Biblia también habla de la conciencia, y la Biblia, a través de la enseñanza, valida, le da la razón a la conciencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21, dice lo siguiente: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando habla del corazón en este pasaje, está hablando de la conciencia. Y en Hechos capítulo 24, versículo 16, dice lo siguiente: y por esto, decía el apóstol Pablo, procuro tener siempre una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, sin culpabilidad, evitando que la conciencia me pueda acusar de algo específico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la voz de la conciencia y la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios? La voz de la conciencia es una voz humana, la conciencia es humana, y por lo tanto, como la conciencia es humana, la podemos callar. Viene la conciencia, te habla, te dice, esto está mal, te estás equivocando, y uno puede decirle, shh, cállate, no me digas, no me hables, no te quiero escuchar. O en el otro extremo, podemos darle demasiada importancia a la conciencia. Y la conciencia, como es humana, como es del ser humano, se puede descalibrar. Esa es la palabra que no me salía, descalibrar, porque no es perfecta, es imperfecta, porque nosotros somos imperfectos. Entonces, en esa imperfección, la conciencia se puede desequilibrar y puede acusarnos o puede hacernos sentir culpables por cosas insignificantes que no merecen ese sentimiento de culpa. O aún también puede pasar que quizás nos equivocamos, pecamos, fallamos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero esa conciencia imperfecta que a veces no nos anda bien, nos sigue acusando, nos sigue haciéndonos sentir culpables de algo que Dios ya nos perdonó porque nos arrepentimos delante de Él. Y también podemos, como dije antes, callarla. Y por lo tanto, la Biblia lo dice, tener una conciencia cauterizada, porque la hemos enmudecido y ya no cumple la función que Dios quiere que cumpla en nuestras vidas. En cambio, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, no la podemos callar. Podemos elegir, obviamente, obedecerla, podemos elegir no obedecerla, pero nunca la podemos callar. Y nunca la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo va a funcionar mal porque no es una voz humana, no viene de nuestra naturaleza humana, es una voz espiritual y es la voz de Dios y por lo tanto es perfecta. Cuando venimos a Dios, cuando venimos al Señor, ¿qué es lo que Dios hace? En primer lugar,
nos sana la conciencia, nos restaura la conciencia. Y ese aparatito llamado conciencia que nos andaba mal, Dios lo vuelve a hacer funcionar y empieza a andar como tiene que andar, porque sigue siendo un instrumento de parte de Dios. Dios regenera la conciencia. Y si estamos dispuestos a prestarle atención, la conciencia es una de las maneras, es una de las formas, es uno de los métodos que Dios usa para poder hablarnos a nuestras vidas. En quinto lugar, la quinta clave, cuando no existe una palabra específica de parte de Dios, cuando hay cosas que Dios no te dice o no te habla al respecto, cuando ninguno, y escúchame bien, de los puntos anteriores son determinantes en tu decisión o en tu accionar, ¿qué es lo que queda? Queda algo llamado el sentido común. Dios también, además de la conciencia, nos dio el sentido común para poder elegir, para poder tomar las mejores decisiones y para no equivocarnos y acertar en el rumbo que tenemos que seguir en muchos aspectos de nuestras vidas, para saber lo que nos conviene o no nos conviene, lo que es para nuestro provecho o no para nuestro provecho, y así, como te dije, tomar las mejores decisiones. Ejemplo, el sentido común me va a decir que no me conviene caminar solo por una calle oscura a las 12 de la noche. No hace falta que Dios me hable, no hace falta que el Espíritu Santo me muestre. Ya el sentido común me está mostrando que no es de mi conveniencia. Aún ante un trabajo, porque puede pasar que tenemos dos opciones laborales, que se nos presentan dos oportunidades de trabajo, y ahí, cuando son de similares condiciones, y quizás no tenemos una guía clara de parte de Dios, o Dios no nos dijo nada al respecto, si en uno de los trabajos me pagan más que en el otro, obviamente el sentido común me va a decir qué es lo que me conviene. Y el sentido común también es una herramienta, un instrumento por medio del cual Dios habla a nuestras vidas. Entonces, repaso de las 5 claves. Dios te habla por medio de la Biblia. Dios te habla al corazón. Dios te habla por medio de los frutos. Dios te habla por medio de la conciencia y Dios te habla por medio del sentido común. Pero tengo un bonus track antes de que terminemos esta segunda parte de cómo oír la voz de Dios. Porque muchas veces escuché por ahí hablando de las circunstancias. Si se te da, es de Dios. Pero si no se te da, no es de Dios. Y la pregunta es, ¿las circunstancias son una manera de hablar de parte de Dios? Si lo tomamos como un dogma, si lo tomamos como una verdad absoluta, podemos errar. Porque si vamos a la Biblia, acordate, la fuente inequívoca, la fuente que no falla, que tenemos que tener siempre presente y con la cual tenemos que medir y comparar todas las cosas, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y vemos el ejemplo de Jesús. Si nos guiáramos por las circunstancias en muchos tramos del ministerio de Jesús no lo acompañaban. Si nos guiamos por las circunstancias, en un momento a Jesús lo dejaron solo, lo abandonaron, lo rechazaron, se burlaban de él. Aún su propia familia le dio la espalda. Aún en su pueblo decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué va a ser el hijo de Dios? Todo el mundo diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, antes de ir a la cruz. Decime, las circunstancias no lo acompañaron en lo más mínimo, pero sin embargo todos sabemos que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios y que era la voz del Padre que lo guiaba constantemente. El apóstol Pablo fue a predicar a Filipos y se le ocurre reprender a una muchacha que tenía un demonio ahí, un espíritu demoníaco que los venía siguiendo, y reprendió al demonio de la muchacha. Se armó un lío bárbaro y terminan juntamente con Silas presos en una cárcel oscura, en el calabozo de más adentro, luego de haber sido torturados. Decime, las circunstancias se acompañaban en lo más mínimo, eran totalmente opuestas, eran totalmente desfavorables. Sin embargo,
estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces la gran respuesta a si las circunstancias son una manera o no de hablar de parte de Dios es a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces las circunstancias no son favorables porque Dios quiere enseñarte a través de las circunstancias a tener paciencia, a saber insistir, a confiar, a fortalecer y hacer crecer la fe en tu vida. O a veces no son favorables porque Dios no está en el asunto y sencillamente no es de Dios. Y si bien Dios puede usar las circunstancias para mostrarte su voluntad, porque si es así, una circunstancia favorable es un indicador de que Dios te está diciendo que sí y que es su voluntad, y si una circunstancia es desfavorable, Dios te está diciendo que no, las circunstancias, quédate con esto, nunca pueden ser la única guía, la única referencia de la voluntad de Dios y de lo que Dios te está queriendo decir a tu vida. Ayudan, son algo más, pero no son determinantes para tener en cuenta en cuanto a la aprobación de Dios o la desaprobación de Dios por sí solas. A veces no alcanzan para saber qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Siempre las circunstancias las tenemos que acompañar para saber, para entenderlas, con los puntos anteriores. La Biblia, la voz del Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, los frutos, la conciencia y el sentido común. Lo mismo pasa con las señales. ¿Cuántas veces se escucha en los pasillos de la iglesia? Pedirle una señal a Dios. Decirle a Dios que te dé una señal. Y está bien pedirle una señal a Dios. La señal es indicador de la voluntad de Dios. Sí, a veces no. Porque con las señales ocurre exactamente lo mismo que con las circunstancias. Y si vamos a la Biblia, vemos el ejemplo de Gedeón, que Gedeón le pide señal a Dios acerca de su elección, porque Dios lo había llamado a Gedeón. Dios le eligió a Gedeón para que comande los ejércitos de Israel en la batalla. Y Gedeón le pide una señal a Dios, no una vez, 2 veces. Y Dios se la da. Pero también vemos los evangelios, en donde Jesús se levantó en un momento porque la gente le pedía señal, danos señal del cielo para que creamos en vos. Y Jesús le contestó, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y eso está en San Mateo capítulo 16, versículo 4. ¿Cuándo hace falta la señal? La señal hace falta cuando no podemos interpretar la voluntad de Dios. Cuando no sabemos o no podemos o nos cuesta oír la voz de Dios, o tenemos dudas o miedos, ahí recién, si es necesario, podemos pedirle una señal a Dios y Dios nos las puede llegar a dar. Porque si vamos nuevamente a la Biblia, Gedeón le pidió señal a Dios porque tenía miedos y tenía dudas. Tenía miedos y tenía dudas. Le costaba creer. Entonces, conclusión, la señal puede ser necesaria. Y decir así, Dios te la puede dar. Pero al igual que las circunstancias, la señal nunca es todo. No te podés basar solamente en una señal. Tiene que ir, si es que esta está, acompañada de todo lo demás. Resumen, las 5 claves para oír la voz de Dios. Dios te habla por medio de la Biblia. Dios te habla al corazón. Dios te habla por medio de los frutos del Espíritu Santo. Dios te habla por medio de la conciencia. Y Dios te habla por medio del sentido común. Que Dios te bendiga y espero que te haya sido de provecho esta enseñanza para saber cómo oír la voz de Dios. Nos vemos martes que viene, 8:30 de la noche, por este mismo canal. Que Dios los bendiga.